Bien, seguimos en Decisión Buenos Aires, lo adelantábamos, estamos con Leopoldo Moró, precandidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, primero gracias por venir. No, por favor. Bueno, empezar preguntándote, ¿no? Lo decía en la introducción, arrancó la campaña sucia, vimos lo que pasó con Fernando Espinosa, este video que han difundido en redes sociales, pero lo vi ayer o antes de ayer en el programa de Fantino, lo nombraron. ¿Creen que viene una campaña hostil? Y yo creo que si el gobierno no pone un poco de sensatez y modera el mensaje, la campaña puede tener un tono de esa naturaleza, porque es evidente que no quieren discutir las cuestiones de carácter económico-social, porque no tienen nada para mostrar, o si tienen algo para mostrar no es precisamente muy constructivo, porque han puesto en crisis en 1 año y medio de gestión la industria, el comercio, el consumo, el trabajo, y entonces me parece que quieren imponer otro tipo de agenda. Yo con esto no estoy diciendo que son autores de la campaña sucia. De todas maneras, algún precedente hay, por ejemplo, en la capital federal, vos recordás que Durán Barba inventó una campaña sucia contra Filmus, imputándole al padre de Filmus, que era un... Con llamados, me acuerdo, sí, que hubo toda una causa. Y hay una causa penal. Pero nosotros aspiramos a que esto vaya por otro andarivel, digamos, ¿no? En realidad, yo creo que estamos atravesando un momento muy complejo, cargado de incertidumbre. El trabajador que todavía conserva su fuente de trabajo tiene miedo a perder la fuente de trabajo. El jubilado tiene miedo a que le congelen la jubilación, la pensionada por viudez tiene miedo de que se la saquen, lo mismo ocurre con los discapacitados. La gente de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, tiene miedo de perder su patrimonio porque estamos en un punto donde para sostener la actividad, sobre todo en empresas donde hay un contacto directo con el empleado, por ahí alguno de los dueños es padrino del hijo, o el empleado tiene más conocimiento que el propio dueño en la relación con los proveedores, hacen un esfuerzo enorme por sostener la actividad, pero ya están empezando a comprometer su patrimonio, venden algo, un auto, una quinta, y con el riesgo de perder el patrimonio y la empresa. Entonces, creo que hay que volver a una sociedad con certezas, a una sociedad que vuelva a organizarse de alguna manera, más allá de que pueda atravesar dificultades, pero no esto que se está empezando a transformar en un caos. ¿La intervención en el gremio de Plaini lo ves como parte de este inicio de campaña o no va por otro andarivel? Sin lugar a dudas. Además creo que ahí hay un componente que se agrega, ¿no? Nación y Clarín hace ya muchos años que vienen bregando por apropiarse también de la distribución de diarios y revistas. Y eso lo llevó a chocar no solamente con los canillitas, sino con la sociedad distribuidora de diarios y revistas. Como Clarín es el socio privilegiado del gobierno, se ve que desde el gobierno y desde Clarín le dieron orden a un juez de llevar adelante, sin que tenga competencia, porque es un juez federal, esto que era una causa que se había iniciado hace 4 años atrás, y no por esta razón. Es más, el juez, como esto estaba prescripto, cambió la carátula. Y bueno, forma parte de esto que no es campaña sucia, pero sí campaña de persecución, digamos. El gobierno quiere criminalizar al movimiento obrero porque necesita aislarlo del resto de la sociedad para llevar adelante la política de flexibilización laboral, porque con hacer caer los salarios no le alcanza, tiene que ir a una etapa diferente, hacer caer disminuir las contribuciones patronales, etcétera. Bueno, criminaliza al adversario político. Para el gobierno todo adversario político es un corrupto. Criminaliza a los inmigrantes para hacernos creer que los puestos de trabajo se destruyen porque hay muchos peruanos o bolivianos o paraguayos en la Argentina. Criminaliza a los jóvenes, ha vuelto a ser peligroso ser joven en la Argentina. Te andan las patotas policiales otra vez pidiendo documentos, metiéndose en colegios secundarios, sobre todo las policías municipales. Han resultado las más peligrosas. ¿Es peligroso ser joven o es peligroso ser pobre en Argentina hoy? También. Hay una criminalización de la pobreza. Lo que pasa es que el gobierno viene a expresar grupos dominantes que en realidad, además de imponer un plan económico en su propio beneficio, quieren ir hacia otra sociedad, una sociedad insolidaria, la de la meritocracia, la del individualismo,
la del sálvese quien pueda, y entonces es una batalla de fondo la que está librando la sociedad argentina. ¿Cómo estás viendo al radical? Vos sos un histórico referente radical, ¿no? Y el radicalismo está institucionalmente hoy dentro de Cambiemos. Yo lo veo bastante desdibujado hoy dentro de lo que es Cambiemos, pero quiero tu visión de cómo estás viendo la actualidad del radicalismo. Cualquier fuerza política va a estar desdibujada dentro de una coalición de gobierno que no es una coalición de partidos, sino de intereses económicos. Este es un gobierno que representa y expresa corporaciones económicas, a punto tal de que han transformado el Estado en un gestor de negocio para las empresas del Grupo Macri. Vos desarrollás en este año y medio todos los negocios que el Estado ha hecho con el sector privado, los ha hecho con las propias empresas del presidente. Desde el intento de condonación de deuda del Correo hasta el soterramiento del Sarmiento, que debe ser una de las obras más importantes que hoy tiene la Argentina, que gira alrededor de un valor de 3.000 millones de dólares. Están haciendo lo posible por sacar a Odebrecht, pero no a Calcaterra. Es más, le han pasado las acciones de Odebrecht, o mejor dicho, la capitalización que tiene Odebrecht en la obra, a una empresa italiana que también estaba vinculada a los Macri. Las líneas aéreas, bueno, me parece que por esa razón el ajuste además es más brutal que en periodos anteriores, porque a eso se le añade a una concepción conservadora negocios personales. Vuelvo a lo electoral, la candidatura de Cristina, ¿no? ¿Es irreemplazable el liderazgo de Cristina, que tuvo que volver a ser candidata, que volver a encabezar? No, a ver, los liderazgos no son irreemplazables, pero tampoco son reemplazables, digamos, ¿no? Vos no inventás un liderazgo en un laboratorio. Pero yo creo que lo más fuerte de la lista de Unidad Ciudadana es que, con algunas excepciones, entre las que me incluyo, yo vengo de una tradición política, de una cultura política, y bueno, Scioli también. En realidad, si vos analizás la lista, no hay mucho más que eso. El resto son sectores sociales o representación de sectores sociales que son los agredidos por esta situación que se está viviendo. Vos tenés un científico que expresa y representa la esperanza de que no se destruya el desarrollo científico-tecnológico en la Argentina, porque si no, no hay posibilidad de desarrollo industrial. Tenés una representante de las políticas de género, tenés 3 representantes del movimiento obrero. Vos viste que siempre el movimiento obrero reclamaba 1/3 en la representación. Pero son 3 representantes del movimiento obrero, como es el caso de Vanessa Siley del gremio de la Capital de Judiciales, de Walter Correa de Curtidores y del propio Yasky, que en realidad expresan no solamente al movimiento obrero, sino lo mejor del movimiento obrero. Expresan la transparencia, el afán de renovación. Y bueno, es una lista que tiene esa característica, ¿no? Es una lista que hay muy poca representación de espacios políticos partidarios y mucha representación de sectores sociales. ¿Y no dejó algunos heridos internos? No sé, que viene a la cabeza Recalde, Diana Conti, que no quedaron contenidos en la lista con puestos expectantes. No, yo creo porque, a ver, los que acabas de nombrar son personas que han tenido siempre un compromiso militante, no hacen política por especulación personal, no creo que se sientan heridos, estoy convencido que no es así. Recalde tiene una larguísima trayectoria en la vida política de la Argentina, Diana también. Son especulaciones que sirven para los días previos y los posteriores de la conformación de una lista, pero en realidad no mueven el amperímetro en la sociedad. Ninguno de nosotros que está en la lista mueve el amperímetro de la sociedad. Es el conjunto y las propuestas lo que sí puede llevar adelante un mensaje a la sociedad. Con este armado, ¿no?, de Unidad Ciudadana, Cristina en la cabeza, mucha gente nueva, mucha renovación, representación de los distintos sectores. ¿Es una plataforma pensando en 2019, en una Cristina encabezando nuevamente? Sé que falta mucho, ¿no? Pero digo, también uno piensa, si Cristina gana, ¿cómo la sacás de la candidatura a presidente? Mira, hoy la prioridad es frenar y poner un límite a estas políticas de ajuste. Porque no hay construcción hacia adelante de proyectos políticos si la sociedad entra en un estado de anomia, o si querés, la sociedad entra en una situación en donde tenemos que volver a remontar una crisis como las que generalmente estas políticas nos llevaron a desembocar, tanto en la época de Martínez de Oz como en la década del 90. Entonces, me parece que cualquier político que hiciera especulaciones de ese tipo estaría incurriendo en un error gravísimo, porque estaría mirando la sociedad desde el individualismo, cuando precisamente el mensaje que tenemos que llevar a nuestros ciudadanos
es que ellos tampoco tienen que mirarlo desde el individualismo. No tienen que mirarlo desde el lugar yo me salvo y los demás no. No hay posibilidad de que un individuo ande bien si la sociedad anda mal. Individualismo hay como, por ejemplo, el otro día cuando los trabajadores de PepsiCo se fueron al Obelisco con sus mujeres, con sus chicos, 600 trabajadores, Sí. de la noche a la mañana quedaron sin trabajo. Se plantaron allí y algunos automovilistas pasaban y le gritaban vayan a laburar. Y es lo que querían, y justamente. los tipos precisamente lo que querían era volver a trabajar, estaban trabajando. Pero bueno, esas son fracturas culturales que aprovecha siempre la derecha en función de imponer los intereses de los grupos minoritarios. Dividen la clase media de los sectores populares y ellos, que son los que menos aportan a la riqueza nacional, son los que terminan llevándose la tajada más grande. Y de cara a las elecciones, tener a un peronismo tan dividido no los puede perjudicar a fin de cuentas, al fin de la carrera, tener a Randazzo por un lado, Massa, que aunque esté en otro partido, no deja de ser una vertiente peronista, Cristina, digo, ¿no termina autosaboteándose el peronismo? A ver, en primer lugar, yo creo que el sistema político de la Argentina se reconfiguró ya hace muchísimo tiempo. Hoy no vivimos un sistema bipartidista, hay un sistema bifrentista, en general es lo que ocurre en el resto de América Latina, y las fuerzas políticas tradicionales se ubican en función de esa nueva realidad, que divide por veredas, no por camisetas. Yo, por supuesto, no reniego de ninguna manera de mi tradición política, de mi cultura política, pero transito una vereda que es la de vereda del proyecto nacional. Y otros, con la camiseta del radicalismo, transitan la vereda de un proyecto neoliberal y conservador. Y eso vale para los radicales, para los peronistas y para otras expresiones políticas, ¿no? Entonces me parece que en primer lugar hay que tener eso presente. Y después lo otro es el fenómeno superestructural de un dirigente que se para acá, de un dirigente que se para allá. No hay duda que Cristina interpreta la inmensa mayoría de la tradición política del peronismo. Ahora, ¿puede haber un dirigente del PJ que se pare en otra vereda? Sí, puede haberlo, pero no expresa lo mismo. Leopoldo, muchas gracias. No, al contrario. Si les parece, una pequeña pausa, ya venimos con más de Decisión Buenos Aires. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.